siendo puntuales con la hora. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Serna López, soy estudiante del posgrado de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Me compete hoy empezar el primer estado del arte de esta sesión de revisiones de tema. El tema que me toca hoy es un tema muy interesante, que son el uso de los esteroides en neumonía. Cuando quise enfocar este tema realmente con una pregunta y era, ¿desde qué momento nosotros podemos rastrear que se empezó a definir o se empezó a hablar de los glucocorticoides o los esteroides como una condición patológica o como una hormona? Y eso me lleva para esta fecha directamente con este médico, el doctor Thomas Addison. Entonces ya podemos darnos cuenta que es desde mucho tiempo atrás que realmente hemos visto cómo los glucocorticoides empiezan a tener un papel importante en la fisiología o en condiciones patológicas descritas como por ejemplo la enfermedad de Addison, ¿cierto? Una insuficiencia suprarrenal o un déficit en la producción de esta hormona que llevaba a los pacientes a tener ese fenotipo y esas características clínicas. Continuando en el tiempo, si bien ya se sabía cuál era, digámoslo así, el punto de partida de esas enfermedades y ya se empieza a estudiar este tipo de sustancias, este tipo de hormonas y cómo impactan en la fisiología del cuerpo, hoy en día nosotros podemos ya definir que la glándula adrenal o suprarrenal, según esas zonas, según su parte, sea cápsula, sea la zona glomerulosa o la médula, se produce una serie de sustancias. Entonces recordemos que la zona glomerulosa produce principalmente mineralocorticoides, como la aldosterona y la desoxicorticoesterona, que la zona fasciculada es donde se producen los glucocorticoides, principalmente el cortisol y la corticoesterona, que es como el tema central de este estado del arte. Los andrógenos en la zona reticular, principalmente la de hidroepiandrosterona y la androstenediona, y finalmente a nivel medular, sabemos pues que se produce el influjo o el disparo de adrenalina y epinefrina según ciertos impulsos o ciertos estímulos. Y revisando pues la historia y revisando todos estos temas muy interesantes, llega uno a la otra parte de la moneda de la enfermedad de Addison, y es cuando el doctor Harvey Cushing empieza a ver que no solo se trata de enfermedades asociadas al déficit de glucocorticoides, sino también al exceso o a exponerse por mucho tiempo a glucocorticoides, y empieza a describir esa serie de complicaciones, ese impacto fisiológico que tienen los glucocorticoides y ese fenotipo que tienen esos pacientes, y finalmente pues describe lo que conocemos hoy en día como la enfermedad y el síndrome de Cushing. Pero no fue sino hasta 1948 y de la mano pues con todas esas investigaciones y todos esos hallazgos que se habían hecho a nivel patológico, que en esta institución empiezan a hacer la síntesis de una sustancia que inicialmente denominan como la sustancia E, lo que conoceremos hoy en día como los corticoides, y empiezan a ver que ellos tienen un impacto en la capacidad de inmunomodulación y freno inmunológico, digámoslo así, y eso lo empiezan a aplicar ya clínicamente en pacientes con artritis reumatoidea, y empiezan a ver cómo esos pacientes en cuestión de días, 3, 4 días, según lo que puedo encontrar, empiezan a decir que están asintomáticos, que ya no tienen dolor articular y que el proceso inflamatorio mejoró. Entonces, esa investigación llevada a cabo en esa institución lleva a que a 1950 estos tres médicos, Philip Hench, Edward Kendall y Tadeusz Reinstein, sean acreedores al premio Nobel por sintetizar de manera exógena y estudiar el impacto fisiológico que tienen los esteroides en la fisiología y en la capa y los diferentes pues cambios en la fisiología que se podían documentar para ese momento, que con el transcurso del tiempo vamos a ver son varios que se empezaron a describir como impactos a nivel genético, genómicos, otros no genómicos, etcétera. Hoy en día nosotros sabemos que los glucocorticoides son de fuente endógena, pero que también son fuente exógena,
Y esa molécula que vemos es muy parecida a la del colesterol y es porque realmente sabemos que el colesterol es la base y el sustrato para llevar a cabo la esteroidogénesis y que esa misma molécula y esas características de colesterol es lo que permiten que el esteroide o los glucocorticoides sean altamente lipofílicos, o sea, eso que nos está diciendo, que atraviesan muy fácil la barrera, la membrana celular, que es altamente lipídica, digámoslo así, y que tenga todas esas presentaciones que hoy en día nosotros tenemos, desde cremas, ungüentos, inhaladores, ampollas, etcétera. Y cómo esos esteroides endógenos y exógenos tienen esa capacidad de llegar hasta la mitocondria y hasta el núcleo y generar una serie de cambios que son genómicos y cómo, si bien la principal estructura donde se producen es la suprarrenal, la glándula suprarrenal, pues vamos a ver que, o recordemos, también se puede producir en otras estructuras como el tracto gastrointestinal y la piel. Para repasar algo que ya habíamos evaluado en una revisión anterior el viernes pasado, y es que los glucocorticoides van muy de la mano con el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿sí? Y que tienen un ritmo circadiano y que su principal estimulador es el estrés. Ese eje se activa por lo general entre las 6 8 de la mañana. Entonces el hipotálamo, ¿qué hace? Va a generar y va a producir esa CRH y el ABP, o sea, la hormona liberadora de corticotropina y la arginina vasopresina, que van y estimulan la parte anterior de la pituitaria y producen la ACTH o la hormona adrenocorticotropa, que es la que va a ir directamente a las glándulas suprarrenales y usando el colesterol como sustrato, pues y la esteroidogénesis a nivel mitocondrial principalmente va a producir el cortisol. Y ese cortisol pues ya va a generar una serie de impactos genómicos. Entonces, ¿qué significa genómicos? Como vamos a ver en la diapositiva siguiente, tiene la capacidad de entrar hasta el núcleo y alterar lo que es la producción de proteínas. Entonces, digámoslo en una forma resumida, se afecta la síntesis o las interleuquinas para que no tengan esa capacidad de generar tanta quimiotaxis. Entonces, eso hace que el sistema inmune pues no tenga esa capacidad de reacción tan acelerada o como es naturalmente esperada y se genera la inmunomodulación. Pero miren que también en este gráfico vemos como la interleuquina y algunos otros elementos proinflamatorios hacen un feedback para estimular el hipotálamo y evitar la producción de más CRH o hormona liberadora de corticotropina. Entonces, ¿qué sucede a nivel de los glucocorticoides? Los vemos acá libres, circulando libremente en forma de cortisol. Algunos se inactivan cuando se unen a la globulina transportadora de corticoides. Como su estructura química es muy parecida a la del colesterol, pasa muy fácil la barrera y acá sufren lo que hablábamos en la clase pasada, una especie de hidroxilación por la 11-beta deshidrogenasa, que según sea la tipo 1, permite convertir la cortisona en cortisol o la tipo 2, el cortisol en cortisona. Lo importante acá es que esta proteína se une a unas chaperonas, que son proteínas que ayudan pues, a su ensamble y plegamiento para poder entrar por la membrana del núcleo y así entrar en contacto íntimo con la estructura genética de esa célula y producir la modificación en la síntesis de proteínas mediante estas tres vías, afectando el receptor, una reacción de proteína a proteína o simplemente en la globulina transportadora. Y ahí ya aparecen lo que son los efectos genómicos, que pueden ser antiinflamatorios, aumentar la gluconeogénesis, aumentar la síntesis de estrógenos, o ya efectuar su papel a distancia sin impactar tanto a nivel genómico, como sabemos que los esteroides pueden ayudar a la maduración pulmonar, a cerrar el ductus o transporte intestinal de electrolitos, entre otras cosas pues, que pueden hacer. Ya para esta fecha me pareció muy importante hablar de este señor, el señor doctor Thomas Petty, porque él fue un médico muy interesado en la parte pulmonar, más que todo pacientes con EPOC avanzado y pacientes que hacían síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces él empezó a plantearse la idea de qué pasaría si esa respuesta inflamatoria a nivel pulmonar
se manejara o se interrumpiera o redujera su intensidad con el uso de los esteroides o de esa sustancia pues, que se llamaba E. Y si bien él no está directamente relacionado con este estudio, pues digamos, con el estudio que sale primero en la presentación, realmente la pregunta de quién inició el uso de esteroides en pacientes en neumonía es abierta porque pues no hay un autor directo que diga yo voy a coger pacientes con neumonía y los voy a tratar con esteroides. Lo que hizo el doctor Thomas Petty fue evaluar pacientes con SDRA, muchos de ellos en el contexto de sepsis, y eso nos lleva a este primer estudio publicado en Estados Unidos en el rango de los 1987. Fue un estudio que buscaba evaluar el uso temprano de la metilprednisolona en pacientes con sepsis y síndrome de dificultad respiratoria, con una muestra de más o menos 300 pacientes obtenidos de 17 hospitales. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, que cogió las dosis de metilprednisolona a 30 miligramos por kilo cada 6 horas por 4 dosis versus un grupo placebo. ¿Por qué me parece interesante este estudio? Porque dentro de los pacientes que hicieron SDRA se incluyeron aquellos que tenían neumonía, entre otras causas, neumonías tanto fatal o no fatal. Y vemos en un resultado pues muy llamativo que los pacientes que fueron tratados en el grupo del esteroide tuvieron un desenlace diferente a lo que podríamos esperar. O sea, la incidencia del SDRA fue mayor para los pacientes con uso de metilprednisolona y nosotros hubiéramos dicho, bueno, no fue estadísticamente significativo, no pasó nada. Pero por otro lado, los pacientes que de ese mismo grupo de esteroides les fue peor en la mortalidad 14 días y les fue peor en cuanto a la progresión del SDRA o que el SDRA frenara y no tuviera un desenlace peor durante más tiempo o mortal. Y eso sí fue con un resultado estadísticamente significativo. Entonces, este estudio de entrada nos hace pensar que para esa época, pues los esteroides ya empezaban a mostrar que no se podían usar en cualquier condición clínica. Más adelante, en esa misma franja de tiempo, aparecen estos dos estudios muy parecidos, ¿cierto? Uno en la falla respiratoria, otro en sepsis. Lo interesante es que acá ya empezaron a usar la dexametasona como un compuesto también en el contexto de pacientes críticamente enfermos con enfermedad pulmonar y los resultados fueron muy parecidos. Los pacientes no mejoraban, la mortalidad no mejoró, entonces no los vamos a recomendar para ese entonces. O sea que muy seguramente a inicios de los 1990 todavía podríamos decir que los esteroides y la neumonía no se habían estudiado, pero que los esteroides y las condiciones pulmonares no iban de la mano. Se resumen en esta mnemotecnia, y la quise poner porque muchas de las morbilidades que se introducen en los estudios son estas, las complicaciones que se producen o se han descrito para la fecha por el uso de glucocorticoides, ¿cierto? Entonces, las cataratas, las úlceras, los cambios en la piel, la hipertensión, la inmunosupresión y la infección, la necrosis de la cabeza del fémur, la hiperglicemia, que sí o sí vamos a ver en todos los estudios, fue un evento adverso que se reportó y es muy relevante, la osteoporosis, el deterioro y la cicatrización de las heridas y algo muy importante que algunos estudios evaluaron y lo consideraron como una complicación, una morbilidad, que fue los cambios en el estado de ánimo de depresión secundario al uso de glucocorticoides. Entonces, para esa época nosotros podíamos decir que no había buenos resultados en ese estudio porque no se había enfocado de pronto la resistencia tisular a los glucocorticoides, la producción suprarrenal de pronto en esos pacientes no era la mejor y se pudo interrogar entonces si es que las dosis altas en cortos periodos de tiempo no eran lo que se debería estar usando. Ya en una época más reciente aparece un estudio italiano muy interesante, es un estudio aleatorio doble ciego que se hizo en Italia, que buscaba evaluar la infusión de hidrocortisona en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, pero eran neumonías graves, o sea, pacientes que iban a ingresar a la UCI. En contra de este estudio era que era una población pequeña, fueron 46 pacientes, pero para mí, en este estado del arte, me parece que fue un estudio muy importante porque lo nombran en varias bibliografías. Y en el desenlace primario lo que ellos querían evaluar era la mejoría en la PAFI, en la transferencia, en esa PAO2-FIO2,
y la aparición del choque séptico retardado, ¿sí? Pacientes que estaban en la UCI, de pronto ventilados con vasopresores, y empezaban a deteriorarse. Y en el desenlace secundario, los días sin ventilador, o la mejoría del shock, la mejoría del SDRA, los tiempos de estancia en UCI o general la hospitalización y la mortalidad hasta 60 días. Ellos usaron la hidrocortisona en bolos de 200 miligramos en una infusión de 10 miligramos hora por 7 días y se encontraron resultados muy interesantes y fue que por un lado la PCR disminuía en un rango entre el tercero, la parte del segundo día y el cuarto día, y esa disminución de la PCR iba de la mano con mejorías en la PAFI, ¿cierto? Empezaba a mejorar, el paciente empezaba a mejorar su transferencia, empezaba a mejorar su estado ventilatorio y respiratorio, todos con resultados estadísticamente podemos ver significantes. Y por otro lado, empezamos a ver que esos pacientes del grupo de la hidrocortisona les iba mucho mejor que el grupo placebo en cuanto al número de complicaciones, en cuanto al SDRA y complicaciones esperadas como la falla renal, la arritmia o el sangrado gastrointestinal. Entonces, incluso con hallazgos estadísticos, mostraron que no eran las complicaciones superiores en el grupo de estudio versus el grupo placebo, pero tiene en contra este estudio que era algo pequeño y de poca validez externa, digámoslo así. Otro resultado fue el impacto en la mortalidad. Miren que los pacientes del grupo de estudio les iba mejor respecto a los del grupo placebo y la duración de la ventilación mecánica también tuvo un desenlace muy importante, al punto pues que uno podría decir que si este estudio tuviera otras características, pues la hidrocortisona sería de elección en el manejo de la neumonía grave. Y como resultados secundarios vemos entonces que se impactó en todo lo que ellos querían evaluar con significancia estadística y pocas cosas que decir en contra, excepto que era una población muy, muy pequeña con una validez externa muy limitada y que eran pacientes que estaban sí o sí ingresados en una unidad de cuidado intensivo. Más adelante aparece este estudio de los Países Bajos, pero ya con la necesidad de evaluar el uso de la dexametasona y el impacto en la estancia hospitalaria. Entonces hicieron un estudio doble ciego controlado, incluyeron pacientes, más o menos 300 pacientes, y los dividieron en un grupo muy homogéneo en características clínicas, en edad, antecedentes y en la severidad de la neumonía, sin requerir de alguna manera que ingresara a unidad de alta dependencia. Usaron la dexametasona en dosis de 5 miligramos día por 4 días, excluyeron inmunocomprometidos, pacientes graves o que estuvieran recibiendo esteroides por alguna razón, pero tuvieron un resultado interesante y es que ellos dicen, vea, logramos demostrar que la dexametasona en los pacientes con neumonía no grave se puede impactar el desenlace o la estancia con resultados estadísticos significativos. Podemos demostrar que disminuye los reactantes, podemos disminuir los niveles de interleuquina, podemos impactar en la PCR, pero lastimosamente lo único que pudimos demostrar era que disminuía la estancia hospitalaria. Y obviamente otros hallazgos, pues como lo que eran los gérmenes más comunes, que eso sigue siendo hasta hoy como lo normal, pero no mostraron impacto directamente en la mortalidad, no mostraron impacto en la función pulmonar, tampoco en la calidad de vida de los grupos, pero sí vieron que había muchos aumentos en los eventos secundarios, principalmente la hiperglicemia, las sobreinfecciones y las complicaciones. Incluso reportan un caso de un paciente que hizo una leucemia, que tenía un síndrome mielodisplásico y progresó a leucemia mieloide. Entonces, este estudio de Países Bajos nos hace pensar, ¿realmente yo debo exponer un paciente que no tiene una neumonía grave a esteroides solo con fines de sacarlo más rápido del hospital y lo expongo a todo lo que son las complicaciones de los esteroides? Eso es una pregunta que quedó abierta para ese entonces. Ya para el 2017 llega Cochrane y nos dice, vea, como ya hay tantos estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no se deben usar, nosotros lo que vamos a hacer es una revisión extensa. Vamos a basarnos en el resultado primario de que los esteroides son eficaces y seguros por esos tres principios, en el concepto del CIRSI o la enfermedad crítica relacionada con insuficiencia corticoides, los efectos locales en el tejido pulmonar. Yo espero que si no dejo que el pulmón se inflame tanto, pues sea mejor el resultado. Y bloqueo la reacción de Harris-Herxheimer, que son pacientes que tienen alto contenido antigénico,
que tienen alta probabilidad de realizar una respuesta inflamatoria grande, entonces yo les pongo los glucocorticoides y debo sugerir que en mis hallazgos voy a encontrar que los resultados son favorables. Y así fue. Ellos cogieron entonces aproximadamente 17 ensayos clínicos controlados, que fue un promedio de 2.200 pacientes, incluyeron estudios donde se había evaluado neumonías en niños. ¿Y qué se encontraron? Cuando comparaban, hacían el análisis por subgrupos, vieron que los pacientes que se trataban con esteroides les iba mejor que los pacientes del grupo control, que cuando la mortalidad se evaluaba en la neumonía severa, les iba también mucho mejor con hallazgos estadísticamente significativos y baja probabilidad de sesgo en los estudios, por lo que la sugerencia empezaba ya a darnos una idea de que los esteroides se usan en la neumonía severa. Pero cuando usaron o evaluaron el subgrupo de adultos y neumonía no severa, ya el resultado fue heterogéneo y acá ya sí uno dice, bueno, no hay como una tendencia a estar a favor o en contra, hay más a que sea en contra que a favor del uso de esteroides en la neumonía. Entonces, este estudio pudo concluir que los pacientes adultos con neumonía grave se beneficiaban más que los pacientes con neumonía no grave, y eso se vio representado en el número necesario a tratar, que fue de 18 aproximadamente versus 36, casi el doble. Y se encontraron que a mayor edad, menor efecto esteroideo. Entonces ya la edad y la población anciana o adulta mayor empieza a tener una dificultad para tener buenos resultados cuando tienen un proceso crítico y nosotros usamos los esteroides. Y en cuanto a la falla del tratamiento, que era definida como una evolución tórpida o cambios radiológicos progresivos 5 a 8 días después del ingreso, se encontró que era menor en el grupo de corticoides para los dos grupos, pero como ya habíamos dicho, con un beneficio mayor y con un número necesario a tratar menor en pacientes con neumonía grave. Y en cuanto a otros desenlaces que se evaluaron, lo mismo se encontró que era favorable el uso de esteroides para impactar en la mejoría clínica, la estancia general en UCI o en hospital, el desarrollo de la falla ventilatoria y la necesidad de ventilación de mecánica invasiva, así como el desarrollo de choque. ¿Qué vacío nos dejó este estudio? ¿Qué pasa con los esteroides en la neumonía asociada al cuidado en pacientes diabéticos o con ventilación mecánica? ¿Qué pasa con los esteroides en la neumonía viral? ¿Qué pasa y qué sucede o cómo decido yo, perdón, qué tipo de esteroide usar, en qué momento empezarla, durante cuánto tiempo, a qué dosis, si le usamos bolo o no? Entonces, ya aparece un estudio muy interesante en el 2019 y digo interesante porque primero fue chino. Segundo, él buscaba evaluar el impacto y la mortalidad de los pacientes con neumonía e influenza. Y fue a principios del 2019 y todos sabemos qué sucedió a finales del 2019, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, este estudio, que fue una revisión sistemática y un metaanálisis, cogió la mayoría de pacientes que, pues esperemos, fue un estudio con buena población, fueron casi 6.500 pacientes de 10 estudios, todos con H1N1 y H7N9, un porcentaje nada despreciable, casi el 50% estaba en la UCI por una neumonía severa, el otro desarrolló SDRA. Entonces, lo que ellos buscaban era confirmar que esa neumonía que el estudio Cochrane había demostrado era bueno usar esteroides cuando era grave, qué pasaba si era de origen viral. Evaluaron los días de ventilación, evaluaron la tasa de sobreinfección, evaluaron la estancia en UCI y el uso de diferentes tipos de corticoides, que eso también hace que el estudio sea muy interesante. Pero los resultados fueron muy diferentes a lo esperado o a lo que se mostró en los estudios de neumonía del estudio Cochrane. ¿Y qué fue lo que se documentó? Que todas esas variables que ellos evaluaron eh, fueron diferentes, estaban en contra del uso de los esteroides, con un resultado que es significativo estadísticamente. O sea, había un peso estadístico en decir que los estudios mostraron que los pacientes que tenían neumonías por influenza no podían usar esteroides. Se evaluó lo que fue la ventilación mecánica y miremos que fue lo mismo, los pacientes no les iba bien, aunque tenía una P no significativa, el resultado fue muy heterogéneo, pero más a favor de no usar los esteroides en los pacientes con neumonías asociadas a virus, que los pacientes tuvieron ventilación mecánica
estancias en UCI más largas, perdón, que el grupo al que se le aplicó esteroides, entonces no impactó en eso tampoco. Y algo muy interesante, y es que se aumentó la sobreinfección en los pacientes con virus, neumonías por virus. Entonces, este estudio que nos está diciendo, no podemos usar los glucocorticoides cuando nosotros tenemos un paciente con una neumonía viral. A grosso modo, entonces los corticoides inhiben la reacción inmune, inhiben la quimiotaxis, permiten mayor grado de tiempo de la viremia y nos van a retrasar la eliminación viral. Peor pronóstico. Otra conclusión, mayor riesgo de neumonía bacteriana como complicación de una neumonía viral. Otra conclusión, mayor riesgo de neumonía secundaria a estancias en UCI prolongada y obviamente pues mayor riesgo de arritmias, retención de líquidos, o sea, falla cardíaca y eventos cardiovasculares, eventos coronarios y aumentó la morbimortalidad. ¿Qué desventajas tuvo este estudio? Que no evaluó qué sucedía si a esos pacientes con neumonía yo les empezaba un antiviral y les empezaba también un glucocorticoide, que no fue concluyente en definir el momento de inicio de los corticoides y la dosis de los glucocorticoides, pero sí pudo sugerir lo que ya no sabíamos o ya podíamos concluir desde ese primer estudio americano, que dosis muy altas en un periodo muy corto aumentan la mortalidad y no se tuvo en cuenta el estado pulmonar previo al inicio de los corticoides. Pero un análisis que ellos hicieron fue que esos pacientes con un índice de oxigenación, o sea, una presión arterial de oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno mayor a 300, les iba mal, tenían una mortalidad mayor. Entonces, ya para este punto, uno pensaría que ya como tenemos claro, las neumonías virales no debemos ponerles esteroide, principalmente si son del tipo influenza, H1N1, H7N9, etcétera. Pero ¿por qué me llamó mucho la atención este estudio? Porque para finales del 2019, empezando el 2020, y todos sabemos ya qué pasó para esa fecha, llegó la pandemia y empezaron a aparecer neumonías de todos los tipos, leves, moderadas y severas, por un virus. Entonces nosotros venimos de un estudio que nos dice y un metaanálisis que nos dice que las neumonías virales no responden o les va mal cuando usamos los esteroides. Pero, ¿qué íbamos a hacer entonces con estos pacientes durante la pandemia? Y es donde aparece el estudio Recovery. Fue un estudio británico que buscaba evaluar la dexametasona en pacientes hospitalizados por COVID-19. Cogió más o menos 6.500 pacientes, los dividió en dos grupos que aunque no eran muy homogéneos porque el grupo de los esteroides que hizo a favor del tratamiento con esteroides era de 2.100 pacientes, el otro pues el resto de los 4.000, cogieron, hicieron este ensayo controlado abierto y cogieron la dexametasona a 6 miligramos día por 10 días y evaluaron la mortalidad a 28 días y los resultados fueron muy dirigidos a la dexametasona y neumonías. Ellos realmente no cogieron ni separaron por subgrupos si eran críticos o no, pero sí evaluaron si había uso de oxígeno o no. Y lo que se encontró fue algo muy interesante, que iba en contra de lo que nos mostró el estudio chino, y fue que los pacientes en general, la mortalidad en los pacientes con neumonías por COVID era menor si usábamos la dexametasona en esa dosis, que cuando nosotros ya hacíamos el análisis por subgrupo en los pacientes con ventilación mecánica, veíamos que les iba también muy bien, que les impactaba en la mortalidad, o sea, sobrevivían más si se usaba la dexametasona versus el cuidado usual, que si era solo oxígeno, no discriminan si era de alto flujo o no, pero el paciente no estaba intubado, también mostró un resultado positivo, favorable a favor del uso de los esteroides. Y finalmente vieron algo muy parecido a lo que se pudo haber concluido en el estudio de Cochrane, y es que los pacientes con neumonías no graves o que no requerían oxígeno no les iba tan bien cuando nosotros queríamos impactar en la mortalidad usando esteroides o usando la dexametasona. Y fue como el único resultado en donde se mostró no superior el uso de dexametasona versus el uso no regular en el paciente con neumonía. Entonces, acá ya tenemos unas conclusiones que podríamos ir haciendo
y es que los pacientes con neumonía viral críticamente enfermos, nosotros deberíamos definir si es por COVID o no, si finalmente queremos impactar o no en la mortalidad de esos pacientes. Y finalmente, pues el resumen del estudio nos dice que estamos a favor del uso de la dexametasona para los pacientes con neumonías por COVID-19, que fue como una de las conclusiones del estudio. Impactamos en la mortalidad a 28 días con un índice de confianza del 95% y una relevancia estadística, y los resultados secundarios, que fueron el alta dentro de esos 28 días, la relación de ventilación mecánica y muerte, la muerte propiamente por cualquier causa, también tuvo un resultado estadísticamente significativo en el contexto de uso de esteroides, siempre y cuando fuera por COVID-19. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando reviso ese artículo y no quise hacerle ninguna modificación, simplemente es para transmitir la idea y el concepto de que realmente es complejo, primero, hacer un estudio que cubra todas esas variables fisiológicas, más aún cuando sabemos que los glucocorticoides actúan a nivel genético o genómico. Y mire lo que dice el autor, es probable que el efecto beneficioso de los glucocorticoides en las infecciones respiratorias virales graves dependa de muchas variables, y entre esas está la selección de la dosis correcta, del momento adecuado y del paciente adecuado. La dosis alta puede ser más dañina que útil, como lo hemos visto en los estudios, al igual que el tratamiento administrado en el momento en que el control de la replicación viral es primordial y la inflamación es mínima. O sea que son muchas variables, por nombrar algunas, que uno tendría que tener y manipular a la hora de obtener un buen resultado en un estudio o en un ensayo clínico. La fisiología realmente es muy compleja. Ya cuando nosotros, ya más recientemente, quise nombrar estos dos artículos que me parecen muy interesantes en la medida de que uno, que es el estudio ESCAPE, que es un estudio americano que buscaba evaluar la dosis baja de metilprednisolona en pacientes críticamente enfermos por neumonía adquirida en la comunidad, es muy parecido a ese primer estudio que vimos que demostró que la metilprednisolona no era eficiente en impactar en la mortalidad. Y por otro lado, un estudio francés del grupo ESCAPE, del grupo CAPE, que se llama CAPECOT, que lo que hizo fue algo muy parecido a ese estudio del 2004 italiano que mostró que la hidrocortisona en la neumonía severa adquirida en la comunidad sí tenía una relevancia estadística y que impactaba y que era bueno usarlo. Entonces era como estudios actualizados de estudios antiguos, de estudios más viejitos. Entonces uno pensaría que podrían haber resultados en el tratamiento. El CAPECOT, que fue el estudio francés, fueron publicados en el mismo periodo de tiempo, pero con unas fechas pues diferentes. Y lo que me llama la atención es que este estudio, que fue de superioridad y controlado, es nombrado por algunos autores como el ensayo más grande a la fecha que se ha hecho de hidrocortisona en neumonía severa. Fue 31 hospitales franceses, 800 pacientes divididos en un grupo muy homogéneo, y su resultado primario era evaluar si para el día 28 los pacientes tenían menos mortalidad que los del grupo control o los del grupo placebo. Y el resultado secundario era la muerte a 90 días entre esos dos grupos también, usando la hidrocortisona a 200 miligramos por día por 4 días, y después de eso el médico tenía la libertad de definir, según la evolución clínica del paciente, si podía o no usar o seguía usando la hidrocortisona. Entonces vemos que de entrada es muy parecido y es la dosis que se usó, aunque no se usó una infusión, como lo hizo el estudio italiano del 2004, para manejar la neumonía en los pacientes críticamente enfermos. ¿Y qué mostró este estudio? Que los pacientes del grupo de la hidrocortisona les iba mucho mejor, y miremos que tiene un buen impacto estadístico, que dentro de sus otros resultados con índices de confianza muy buenos, vio que los días acumulados de intubación y la ventilación no invasiva también se mejoraba o se impactaba de manera positiva en el grupo de los pacientes de hidrocortisona, por nombrar como los resultados más llamativos. Que los pacientes salían más rápido de la UCI respecto al grupo placebo, que los pacientes
duraban menos tiempo intubados, o perdón, esta gráfica lo que representa es que los pacientes que ingresan con neumonía requerían en la mayoría de escenarios menos veces intubarse por deterioro clínico en el paciente que usaba la hidrocortisona respecto al grupo placebo. Y lo mismo pasó con el uso de los vasopresores, que estos pacientes les iba mejor de una u otra manera cuando usamos la hidrocortisona. Y por otro lado está su subsecuente estudio de la metilprednisolona por ahí de 1800. Ellos cambiaron fue la dosis de la metilprednisolona, ya no la usaron como en el estudio inicial, sino que de 30 miligramos por kilo cada 6, sino que cogieron un bolo de 40, luego 40 miligramos al día hasta el día 7 y empezaron a disminuir la dosis del tratamiento. Y el estudio fue realmente, pues, digamos, lo significativo para dar resultados en contra del uso de los glucocorticoides, en este caso la metilprednisolona, para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad si era severa. Entonces vemos que los pacientes les iba mejor, peor con la ventilación mecánica, o no fue un resultado estadísticamente significativo entre los grupos, que tampoco es que se salvaran de requerir intubación, no les iba mejor tampoco, que los pacientes en general la probabilidad de sobrevivir era la misma entre los grupos o podría ser un poco más alta si usaba la metilprednisolona, pero no fueron resultados estadísticamente significativos, perdón. Entonces, realmente este estudio me llamó la atención es porque a pesar de que dicen que la metilprednisolona no hace parte, como así decirlo, no demostró su impacto estadístico a la hora de yo tomar la decisión de coger un paciente con una neumonía severa y empezarle tratamiento en el 2023, cuando publican las guías europeas para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad o la neumonía severa adquirida en la comunidad, ese estudio, que es el estudio ESCAPE, hace parte de la revisión bibliográfica y cuando nosotros vamos a la guía hacia la pregunta número 6 que nos hacen, si agregar esteroides a ese tratamiento antibiótico para una neumonía severa adquirida en la comunidad puede mejorar los resultados en comparación a que yo no use esteroides, hace parte de la revisión bibliográfica. Y lo que más me llama la atención es que no está publicado o no hace parte de la bibliografía el estudio francés, el CAPECOD, que fue el de la hidrocortisona, y muy seguramente eso tiene mucho que ver con los tiempos de publicación pues, de diferentes estudios y las guías, pero que recordemos las guías que nos decían, si usted tiene un paciente con una neumonía severa, ya le descartó que fuera viral por virus de la influenza, SARS o MERS, y ese paciente no tiene una diabetes mal controlada o no usa corticoides por alguna de otra razón, nosotros, y fuera de eso tiene choque, que eso me falta y es algo muy importante, y fuera de eso el paciente tiene choque, pues entonces recomendamos con un nivel de evidencia bajo y con una recomendación condicional y de baja calidad, use metilprednisolona a dosis de 0.5 miligramos por kilo día cada 12 horas por 5 días. Pero ellos hacen la claridad, pues, qué es lo que debe tener el estudio para nosotros usar el glucocorticoide, el paciente, perdón. Y ya finalmente, este estudio del 2024 que me lo compartió un compañero, muchas gracias por cierto, porque es un estudio muy reciente, nos habla de la eficacia y la seguridad de los corticoides en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Y eso ya nos da un punto muy importante y es que no habla de que solo sean casos severos, sino de cualquiera. Aspectos fuertes del estudio. Incluyeron el estudio CAPECOD, porque fue un estudio muy importante realmente. Incluyeron y discriminaron los diferentes tipos de glucocorticoides, las dosis que se usaron, la duración del tratamiento y si se usó o no dosis de carga. Y ellos dicen, la idea de nuestro estudio era obviamente incluir el estudio francés, tomar un análisis con ese estudio y dar una evidencia moderada alta con baja probabilidad de sesgo. Y esto es lo que ellos nos muestran, que los estudios que seleccionaron
tienen una baja probabilidad de sesgo. Y finalmente fueron alrededor de 8.200 pacientes, entonces realmente no es que tengan una muestra para nada inferior. ¿Qué concluyó este estudio? Que con un resultado estadísticamente significativo estamos a favor del uso de los corticoides en pacientes con neumonía, ¿sí? Como ya no lo concluyó Cochrane, no lo concluyó el estudio CAPECOD. Pero lo que ellos dicen es, dentro de las conclusiones, tanto primarias como secundarias, aunque los pacientes sí hacen reacciones, digámoslo así, adversas o eventos secundarios, que en este caso los tengo de azul, ninguno fue estadísticamente significativo, excepto la hiperglicemia. De ahí lo importante que tengamos esa complicación ahí anotada, pero impactó con buena relevancia los días de estancia general, la necesidad de ventilación mecánica, la falla y la necesidad de vasopresores y el desarrollo de SDRA. Entonces, estas conclusiones del estudio que nos dicen que los corticoides, principalmente la hidrocortisona, reducen el riesgo de mortalidad por todas las causas, pero que los pacientes jóvenes son los que más se benefician de esto. Lo otro, que los corticoides reducen ese tiempo de ventilación mecánica, necesidad de vasopresores y la duración de estancia en general si tienen neumonía y si usamos los glucocorticoides. Ahora ya para yo concluir, puede que la evidencia sí nos sugiera que la hidrocortisona es como el glucocorticoide que puede estar más relacionado o que puede mostrar mejores resultados a la hora de yo tratar a los pacientes clínicamente enfermos, pero el estudio, aunque fue muy bueno, no nos da una dosis, no nos dice en qué momento y no se atreve, por así decirlo, a decir metamos la hidrocortisona en las próximas guías de práctica clínica. Pero podemos concluir hasta este momento entonces, con lo que se ha revisado para este estudio, para este estado del arte, es que los esteroides en el contexto de una neumonía los vamos a dejar para pacientes con neumonía grave, con influenza descartada, que estén críticamente enfermos y tengan un estado de shock asociado, o que tengan una neumonía por COVID-19 y estén bajo requerimientos de oxígeno. Por lo demás, tendremos que esperar las nuevas guías de práctica clínica que nos sugieren si incluyen el estudio CAPECOD como una buena evidencia o de evidencia alta para mejorar ese rendimiento de la pregunta que hacen del uso de esteroides en el contexto de la neumonía en pacientes que están enfermos. Era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias.